Dicen que hablar de religión, política y fútbol es meterse en camisa de 11 varas. Yo soy Arturo Galvez, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast El Bisturí. Y en esta ocasión quiero hablar de una de las figuras más prominentes, sin duda, de la Iglesia Católica en la política en América Latina. Y la razón es que este pasado 2 de febrero estaría cumpliendo 98 años de edad y que fue una figura clave en lograr la paz en uno de los países más golpeados por un conflicto armado de, pues, más o menos mediados finales del siglo XX. Y que sin su ayuda pues la paz simple y sencillamente no hubiera sido posible. Una figura pues controversial de alguna forma, pero que fue muy querido en su país de origen. Y bueno, es que entre 1915 y 1930 hay que hablar de otras figuras que también fueron muy importantes en sus países de origen y que contribuyeron de alguna forma a mejorar al entendimiento y al diálogo de los conflictos sociopolíticos que se levantaron en sus países. Cabe mencionar aquí los nombres de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980, el Domingo de Ramos de 1980. Samuel Ruiz, que jugó un papel importante también en la mediación entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente el de Ernesto Zedillo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Desmond Tutu de Sudáfrica, que jugó un papel importantísimo en los derechos civiles de su país y que junto con Nelson Mandela luchó por erradicar el llamado apartheid, que era pues una ley que castigaba y que tenía bajo presión a los surafricanos. Pero bueno, en algún momento hablaremos de cada una de estas figuras. Por ahora, la persona de quien le hablo y que creo que entre personas, ¿no?, que merecen respeto, está nada más ni nada menos que el cardenal Miguel Obando y Bravo, que nació el 2 de febrero de 1926 en Managua y falleció el 3 de junio del año 2018, que fue un cardenal nicaragüense y arzobispo emérito de Managua, una figura de mucha trascendencia en lograr la paz el 30 de mayo de 1997 entre el gobierno del presidente Arnoldo Alemán en ese entonces. Miguel Obando y Bravo, como le mencionaba, nació el 2 de febrero de 1926 en la Libertad Chontales, en la prelatura apostólica de Huigalpa, en Nicaragua. Ingresó a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y estudió en casas de formación salesianas en San Salvador, El Salvador. Además también estuvo estudiando teología, física, matemáticas, pedagogía, teología, latín y griego en otras universidades de América Latina como en Guatemala y también en Colombia y Venezuela. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1958, fue profesor de matemáticas y física en Nicaragua y también en El Salvador de 1958 a 1959, prefecto de disciplina en el Seminario Salesiano de San Salvador en 1959 a 1961, rector del Instituto Rinaldi y del Seminario de San Salvador de 1961 a 1968, fue miembro del Consejo Provincial de la Sociedad Salesiana en Centroamérica de 1962 a 1968, delegado de Centroamérica y Panamá al capítulo general del Salesiano en Roma en 1965. El 18 de enero de 1968, el Papa Pablo VI lo nombró obispo titular de la Pucia de Bencena y obispo auxiliar de la diócesis de Matagalpa.
consagrado el 31 de marzo de 1968 por Marco Antonio García y Suárez, obispo de Granada. El 16 de febrero de 1970, el Papa Pablo VI lo nombró tercer arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de Managua. El 4 de abril de 1970 tomó posesión como tercer arzobispo de Managua. Aquí destaca algo importante, pues bueno, para entonces, para la fecha, Monseñor Miguel Obando y Bravo ya figuraba como una de las figuras, valga la redundancia, más prominentes de la Iglesia Católica, no solo en Centroamérica, sino en toda América Latina. Era conocido por los medios de comunicación de la época, sobre todo por la prensa escrita y la radio, de ser un hombre valiente, que siempre luchó por los pobres, siempre luchaba por los más desvalidos. Inclusive Monseñor Miguel Obando y Bravo fue uno de los primeros figuras de la Iglesia Católica en enfrentarse al régimen de Anastasio Somoza. Cuando sucedió el terremoto de Managua el 23 de diciembre de 1972, recorrió las calles de las zonas devastadas de la capital durante 20 horas, sin parar, con su sotana blanca y sucia por el polvo de los escombros, auxiliando y dando las absoluciones a las víctimas del desastre, al igual que 41 años antes lo hiciera de forma similar el primer arzobispo Monseñor Antonio Lescano y Ortega en el terremoto del 31 de marzo de 1931. Trasladó las oficinas y la cursia arzobispa de la antigua Catedral de Managua a la iglesia de las Sierritas de Santo Domingo, en las afueras de la capital, debido a los daños que sufrió aquel templo. El 4 de septiembre de 1993 consagró en una ceremonia pública la nueva catedral metropolitana, diseñada por el arquitecto mexicano Ricardo Lagorreta. Obando y Bravo es recordado por su protagonismo como defensor activo de los derechos humanos en Nicaragua durante la candidatura, como le mencionaba hace un ratito, de Anastasio Somoza Debayle y del régimen sandinista. En la Curia Romana fue miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Congregación por el Clero y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de la Vida Apostólica. Además, es consejero del Pontificio Consejo para América Latina. En muchas ocasiones participó también como mediador entre el gobierno de Anastasio Somoza y los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, que finalmente llegaron al poder el 19 de julio de 1979. Monseñor Miguel Obando y Bravo nunca abandonó a los pobres de Nicaragua. Fue un hombre que siempre luchó. Y bueno, su proclamación, fue creado cardenal presbítero el 25 de mayo de 1985. Recibió la birreta roja y título de San Giovanni Evangelista a manos del Papa Juan Pablo II, siendo el primer cardenal originario de Centroamérica. El 1 de abril del 2005, un día antes de morir el Papa Juan Pablo II, le aceptó su renuncia como arzobispo, sucediéndolo Monseñor Leopoldo Brenes. Posteriormente fue colaborador del gobierno de Nicaragua, presidido por, hasta hoy, el actual presidente Daniel Ortega. El 2 de abril de 2016 fue declarado tercer prócer de Nicaragua, la ley que lo declara prócer nacional de la paz y reconciliación fue aprobada con 65 votos a favor y ni siquiera un voto en contra, porque
inclusive pues hasta quienes en algún momento lo vieron como un enemigo pues entre la religión y la política, llegaron a estimarlo y a respetarlo. Algunas de las obras físicas en la arquidiócesis de Managua figuran pues la curia arzobispal, la construcción de los templos parroquiales, seminario arquidiocesano de la Purísima y la catedral metropolitana de Managua. Entre los reconocimientos de Monseñor Miguel Obando y Bravo figuran el premio Bruno Kreisky en favor de la paz y la libertad en Viena en 1979, placa por la paz y la libertad del pueblo nicaragüense en San Francisco, California en 1980, carta de hermandad de la Orden de las Escuelas Pías, otorgado por el Superior General de los Escolapios en Managua en 1980, Orden Francisco de Miranda en primera clase, otorgado por el presidente de Venezuela, doctor Luis Herrera Camping, en 1981. Premio Internacional Mercurio de Oros, otorgado en la 21ª Conferencia Internacional por la Paz y la Cooperación. Designado Hombre del Año por la Confederación Nacional de Profesiones en 1981. Distinción por fidelidad de la Iglesia al Papa y a su pueblo, otorgado por la Central de Trabajadores de Nicaragua en 1982. Reconocimiento del pueblo de Nicaragua por sus 25 años de servicio pastoral al pueblo de la arquidiócesis de Managua en 1985. Doctor honoris causa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en 1988. Segundo premio de la Peace o de la Paz, Peace en inglés, pero de la Paz, otorgado por el Centro Cultural Cross di Taranto en Taranto, Italia en 1988. Orden General José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto, otorgado por la Presidenta de la República de Nicaragua, la señora Violeta Barrios de Chamorro, en 1991. Orden Isabel la Católica, que le fue impuesta por el grado Gran Cruz por el embajador de España acreditado en Nicaragua, otorgada por su majestad don Juan Carlos I, rey de España, en 1992. Doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta de Caracas, Venezuela, en 1992. Freedom Award, otorgado en primicia por el Instituto Nacional Republicano por su incansable lucha por la libertad, democracia, paz y los derechos humanos en Washington, D.C. en 1995. Orden de la Estrella Brillante con Gran Cordón, otorgado por el gobierno de la República de China, la que recibió personalmente el 8 de noviembre de 1995 en Taipei, en China. Doctor en Jurisprudencia honoris causa de la Universidad Católica Fujian, personalmente investido el 10 de noviembre en Taipei, China, en 1995. Doctor en Leyes honoris causa de la Universidad de San Tomás, personalmente investido el 18 de mayo de 1996 en Miami, Florida. La Gran Cruz de la Orden al Mérito que el gobierno de la República Federal de Alemania le otorgó en reconocimiento por los servicios prestados en favor de la paz. Esto ocurrió en la República Federal Alemana en 1996. El Lincoln International Award of the Holy Family, que fue otorgado un reconocimiento por su destacada labor como mediador y forjador de la paz en Managua, Nicaragua, en 1998. Y le comentaba que Monseñor Miguel Obando y Bravo fue una figura clave en lograr la paz en Nicaragua el 30 de mayo, que por cierto es el Día de la Madre Nicaragüense
30 de mayo de 1997 ante el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, presidente constitucional de Nicaragua en ese entonces. Monseñor Miguel Obando y Bravo falleció el 3 de junio del año 2018 a los 92 años de edad por causas naturales en su casa habitación. Fue velado y puesto en capilla ardiente en la Universidad Católica fundada por él mismo. El día posterior a su muerte fue trasladado a la Catedral Metropolitana de Managua, donde el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, junto con todos los obispos y cleros, celebró la misa de cuerpo presente. Horas después fue sepultado en la Universidad Católica, pues en vida. Esta había sido su voluntad, y a su entierro pues acudieron grandes figuras de la política como el presidente actual Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que es la vicepresidenta de Nicaragua, y de hecho Monseñor Miguel Obando y Bravo ofició la misa de matrimonio entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aunque en algún momento pues tuvieron sus diferencias, porque Monseñor Miguel Obando y Bravo siempre abogó por los derechos humanos, pues tuvo sus diferencias y tuvo sus peleas con Daniel Ortega, pero a pesar de las bravuconadas y de que Ortega pues es un hombre de armas tomar, siempre ejerció respeto hacia Miguel Obando y Bravo. Y bueno, yo creo que en este podcast de alguna forma pues es un reconocimiento a una figura importante en la Iglesia Católica. Si bien es cierto que no es bien visto que las figuras pues de este grupo religioso o de esta religión, ¿no?, se involucren en la política, hay veces que es necesario que lo hagan. Le mencionaba al principio del podcast a otras grandes figuras que pues se involucraron y que lograron muchas cosas en sus países de origen. Le menciono nuevamente a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado en 1980, Samuel Ruiz, mediador de la paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México, hoy occiso también, Samuel Ruiz. Desmond Tutu, hoy occiso también, que junto con Nelson Mandela pues, dedicó su vida completa a luchar por los derechos de los surafricanos. Y bueno, para cuando se cumpla un aniversario más del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, voy a hacer un podcast también en su memoria. Por ahora, pues esto fue parte de la vida de una de las figuras más prominentes, no solo de Centroamérica ni de América Latina, como usted escuchó en los reconocimientos. Monseñor Óscar o Monseñor Miguel Obando y Bravo, pues hasta Asia fue una persona muy conocida, una persona que ganó premios y que también se le respetó. Es cierto que pues hubo ciertos sectores, ¿no?, de la sociedad nicaragüense que no miraban con buenos ojos cómo se involucraba en la política, pero la gran mayoría de los nicaragüenses sí estaban de acuerdo. La gran mayoría de los nicaragüenses hoy recuerdan a Miguel Obando y Bravo con mucho cariño, un hombre que en este mes de febrero, el pasado 2, estaría cumpliendo 98 años de edad, y que Nicaragua declaró posteriormente a su muerte el mes de febrero como el mes de Monseñor Miguel Obando y Bravo. Hasta aquí este episodio de El Bisturí. Los espero en el siguiente. Yo soy Arturo Galvez. Hasta la próxima.